Evangelio de hoy. Viernes 25 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículo 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron. Y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos fueron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pez puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red a tierra, llena de 153 peces grandes. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Aparición al borde del amanecer, el misterio de una presencia discreta. El Evangelio de Juan vuelve a abrirnos la puerta al misterio de la resurrección. No desde el estruendo de lo extraordinario, sino desde la calma de una mañana junto al lago. Cuando aún la bruma del amanecer se aferraba al agua y las redes de los discípulos estaban vacías. En esa escena tan humana, tan cotidiana, Jesús resucitado se hace presente. Y lo hace sin imponerse, sin gritar su gloria, sin abrir los cielos, sino simplemente estando ahí, en la orilla, observando con ternura la frustración silenciosa de quienes lo habían seguido hasta el final. Jesús no irrumpe. Espera. Contempla. Y llama con una pregunta sencilla que abre el corazón y desarma las murallas de la rutina: ¿tienen pescado? Es la voz del Maestro, sí. Pero ya transfigurada por la resurrección. Ya revestida de eternidad. Ya llena de una luz que solo los ojos del amor pueden identificar. Aquel que venció a la muerte no viene a reclamar su trono, sino a acompañar a sus amigos en su cansancio, en su noche infructuosa, en su desconcierto post-pascual. Redes vacías, el eco de un fracaso necesario. La escena de los discípulos pescando toda la noche sin lograr nada. Evoca un simbolismo profundo, que trasciende la simple falta de peces. Es la imagen de un intento humano hecho desde la autosuficiencia. Desde el esfuerzo sin horizonte. Desde una búsqueda sin dirección clara.
Pedro y los demás vuelven al lago. A lo conocido. A lo seguro. Pero sin el fuego interior que los había encendido cuando seguían al Nazareno. El regreso a la pesca no es un pecado. Es una expresión humana de confusión. De anhelo. De deseo de reencontrarse con algo que les devuelva sentido. Sin embargo, esa noche vacía revela que ya no pueden vivir igual. Que el encuentro con el resucitado ha dejado una marca irreversible. El fracaso se convierte en pedagogo. En espacio donde Dios actúa. En el telón de fondo sobre el cual Jesús pinta su resurrección como nueva posibilidad. La voz que llama desde la orilla, un gesto de ternura divina. Jesús no aparece caminando sobre las aguas. Ni iluminado por rayos celestiales. Sino de pie en la orilla. Como un desconocido más. Como un caminante cualquiera. Y sin embargo, su voz tiene el timbre eterno de quien conoce el alma de sus amigos. Muchachos. ¿Tienen pescado? Es una pregunta cargada de ternura. De comprensión. De un saber que no juzga. Sino que se acerca. Que no condena el vacío de la red. Sino que se introduce en él para llenarlo de presencia. Jesús no los interpela desde el reproche, sino desde la cercanía de quien acompaña el cansancio del camino. Es una pregunta que no busca datos, sino corazones abiertos. Y en esa disponibilidad de escucha, el milagro se gesta. Pescar de nuevo, obedecer sin entender. Jesús da una instrucción sencilla. Casi absurda para quienes han pasado toda la noche echando redes sin éxito. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. No hay razonamiento técnico. Ni promesa de abundancia. Solo una palabra que exige confianza. Disponibilidad. Fe en la voz que les habla. Y ellos obedecen. Quizás movidos por el recuerdo de un momento similar vivido 3 años antes. Cuando por primera vez dejaron todo para seguirle. Esa obediencia. Aparentemente insignificante. Es el canal por el cual se derrama la abundancia divina. Las redes se llenan. El agua hierve de peces. Y los corazones comienzan a arder otra vez. El corazón reconoce antes que los ojos. La abundancia de peces no solo sacia una necesidad física, sino que activa una memoria del alma. El discípulo amado. Ese que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena. Es el primero en intuir que ese hombre en la orilla no es un extraño, sino el Señor. No necesita ver su rostro, ni oír su nombre. Basta con el gesto. Con la sobreabundancia que siempre ha acompañado la presencia del resucitado. El amor es el ojo más agudo. Más certero. Más sensible. Pedro. Aún impulsivo como siempre. Se lanza al agua. Porque no puede esperar. Porque su alma necesita correr más que el bote. Y en ese salto. En ese empaparse entero. Hay un símbolo profundo de búsqueda. De anhelo de comunión. De necesidad vital de encontrarse con el Maestro vivo. Es Pedro reconciliado. No por palabras, sino por el impulso del amor que no calcula. El fuego encendido, la ternura de un Dios que prepara la mesa. La escena siguiente nos introduce en una intimidad conmovedora. El Señor ya no es solo el que guía desde lejos.
sino el que prepara con sus manos lo necesario. En la orilla hay un fuego encendido, con pan y pescado. Es Jesús cocinando para sus amigos, alimentando con cuidado, siendo servidor de quienes lo abandonaron. Es una imagen profundamente eucarística, porque nos revela que el resucitado sigue siendo el mismo Jesús que lavó pies, que partió el pan, que dijo tomen y coman. Aquí la gloria no borra la humanidad, la eleva. Aquí la divinidad no anula el gesto humano, lo consagra. Jesús encendiendo brasas, partiendo pan, sirviendo pescado. Es una epifanía del reino donde el amor se manifiesta en gestos simples, y el Dios eterno se revela en lo cotidiano. Traigan de lo que han pescado, Dios cuenta con lo nuestro. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de sacar. Y aunque Él ya tiene alimento preparado, quiere incorporar el fruto de sus redes, lo poco o mucho que han logrado. Porque en el reino, todo lo humano es digno. Todo lo trabajado, todo lo amado, tiene lugar en la mesa del Señor. No necesita nuestro aporte, pero lo desea. No requiere de nuestras redes, pero las honra. Dios quiere obrar con nosotros, no sin nosotros. El milagro de la pesca fue obra suya, pero el fruto se comparte en comunidad. Se convierte en parte del banquete, en símbolo de una vida compartida, en expresión de colaboración entre lo divino y lo humano. 153, símbolo de plenitud. El número de peces capturados. 153. Ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunas hablan del número de especies conocidas en ese tiempo, como imagen de la universalidad de la misión. Otros ven en él una cifra simbólica de plenitud, de totalidad, de lo completo. Pero lo más impactante no es el número, sino el hecho de que la red no se rompe, que esa sobreabundancia es sostenida, que la fragilidad de nuestras estructuras no impide que Dios actúe. La barca no se hunde. Las redes no revientan. Todo se sostiene en equilibrio porque el centro ya no es la técnica del pescador, sino la presencia de Cristo. El reino puede parecer desbordante, pero nunca desestabiliza al que vive desde la fe. Venid a comer, la invitación del resucitado. Vengan a comer, dice Jesús. Y no es solo una invitación a saciar el hambre, sino a entrar en comunión, a compartir vida, a reconocer su presencia en lo sencillo. Nadie se atreve a preguntarle quién es, porque el corazón ya lo sabe, porque la certeza no necesita palabras, porque la fe ha madurado, y el reconocimiento no pasa por la vista, sino por la intimidad con el que parte el pan. La comida compartida con el resucitado anticipa la Eucaristía. Se convierte en espacio sacramental, en lugar de revelación y de consuelo. Comer con Cristo es entrar en su ritmo, en su lógica, en su modo de amar. El silencio lleno de certeza. La escena es profundamente silenciosa. Pero no es un silencio vacío, sino cargado de certeza, de reverencia, de comprensión íntima. Nadie se atreve a preguntar. No porque teman una reprimenda, sino porque están ante lo sagrado.
Porque han entrado en esa dimensión en la que ya no se necesita hablar. Porque todo lo esencial se ha dicho a través del gesto. De la mirada. Dao pan partido. Es el silencio de la adoración. El que se genera cuando el corazón se encuentra con la verdad viva. Y ya no necesita comprender con la mente. Porque se ha dejado abrazar por el misterio. El resucitado no interrumpe la vida, la llena de sentido. Jesús no aparece como una figura que irrumpe violentamente en la vida de los discípulos, sino como alguien que se hace presente suavemente, que se integra a su cotidianeidad, que les habla desde el lugar donde están trabajando, desde lo que saben hacer. No les exige que abandonen su realidad, sino que la transforma, que la llena de luz, que la vuelve fecunda. Su presencia no corta la historia, la redime. Su voz no anula la experiencia de lo humano, la lleva a su plenitud. Este Dios que se sienta con ellos a comer, que acepta peces y pan, es un Dios que se deleita en acompañar cada tramo del camino humano, sin imponerse, sin dominar, sino guiando desde dentro. Pedro y las brasas, un eco de la traición que ahora se redime. El detalle del fuego de brasas encendidas no es casual. Nos remite inevitablemente a la escena en que Pedro negó a Jesús 3 veces. Precisamente junto a un fuego encendido. Ese fuego era testigo de una ruptura, de una herida abierta, de un amor traicionado por miedo. Ahora, esas brasas se convierten en lugar de encuentro, de restauración, de gracia. Es como si Jesús dijera a Pedro sin palabras, vuelve a mirar este fuego. Pero ahora sin culpa. Ahora con esperanza. Ahora como testigo de que el amor es más fuerte que tu caída. Jesús no rehúye el pasado de Pedro. Lo redime. Lo purifica. Y lo convierte en cimiento de una misión renovada. Comer con Jesús, compartir lo esencial. El acto de comer con Jesús no es meramente un gesto de afecto. Es la expresión concreta de una comunión que ya no se basa en méritos ni en fidelidades, sino en la gracia desbordante de un Dios que quiere compartir mesa con sus amigos. Comer juntos en el mundo bíblico implica una relación profunda, una alianza, una intimidad consentida. Cuando Jesús parte el pan y ofrece pescado, está diciendo con su acción, sigo estando aquí. Sigo entregándome. Sigo alimentando. Lo que comenzó en el cenáculo no se ha interrumpido con la cruz. Ha sido confirmado con la resurrección. La Eucaristía está prefigurada en esta escena como un banquete de amor, como el sacramento de la presencia que permanece. Al amanecer, la luz de un nuevo tiempo. Todo esto ocurre al amanecer. En la primera luz del día. Porque la Pascua es eso. Un nuevo sol que se alza. Una claridad que rompe la oscuridad de la noche del miedo. Del fracaso. De la culpa. El resucitado se manifiesta cuando la oscuridad empieza a ceder. Cuando la esperanza tímidamente asoma. Cuando los ojos comienzan a acostumbrarse a la luz nueva. No es de noche. Pero aún no es pleno día. Es el tiempo de la fe. De caminar confiando sin verlo todo con claridad. Pero sabiendo que la luz ha vencido para siempre. Y que nada podrá apagarla. Repetición y reconocimiento, pedagogía del resucitado. Jesús repite gestos conocidos.
palabras que ya han escuchado. Situaciones que remiten a momentos vividos antes. Porque nuestra memoria necesita ser despertada. Porque el reconocimiento del resucitado no es siempre inmediato, sino que se construye sobre la base de una relación previa. Jesús no cambia su estilo. Lo profundiza. Jesús no deja de ser cercano, humano, concreto, sino que ahora sus gestos tienen un peso de eternidad. Lo cotidiano se transfigura. Lo sencillo se vuelve sacramento. Y lo que parecía ordinario se convierte en la vía del encuentro con lo divino. El trabajo no es despreciado, es asumido por Dios. La escena empieza con los discípulos pescando, en la tarea de siempre. Y termina con esa tarea convertida en milagro. En signo. En lenguaje de revelación. Jesús no desprecia el trabajo humano. Lo asume. Lo bendice. Lo eleva. Porque el Evangelio no es una fuga del mundo, sino su transformación. El Señor resucitado no aparece en un templo, sino en una playa. No predica en un púlpito, sino que conversa con pescadores cansados. Es ahí donde acontece la salvación. En medio de las redes, del esfuerzo, de la rutina diaria. Permanecer en la barca, símbolo de comunidad y fe compartida. La barca en la que se encuentran los discípulos es mucho más que un simple medio de trabajo. Representa la comunidad naciente. El lugar donde se vive la fe de forma compartida. Donde cada uno tiene un rol. Pero todos reman hacia la misma dirección. Aunque hayan pasado por momentos de desconcierto. Aunque Pedro haya negado. Aunque Tomás haya dudado. Allí están todos. Juntos. En esa barca que no se ha hundido. Porque el amor ha sido más fuerte que sus errores. Y es en esa barca donde el resucitado se manifiesta. Porque la fe no se vive en soledad, sino en comunión. En comunidad sostenida por la gracia y por la memoria de aquel que los llamó por su nombre. La red que no se rompe, abundancia sin destrucción. Uno de los detalles más significativos del relato es que a pesar de la enorme cantidad de peces, la red no se rompe. No es simplemente una hazaña técnica, sino un símbolo profundo de la nueva lógica del reino, donde la abundancia no conduce a la destrucción, donde la sobrecarga no desintegra, donde todo cabe sin que nadie quede fuera. La red que no se rompe habla de una iglesia capaz de contener la diversidad, de sostener la multiplicidad sin fragmentarse, de ser instrumento de comunión aún en medio de la sobreabundancia de dones, de historias, de trayectorias vitales. Este signo es una invitación a vivir la unidad no como uniformidad, sino como integración de lo plural sin perder lo esencial. El salto de Pedro, amor más fuerte que la lógica. Pedro no espera. No calcula. No razona su acción. Al escuchar que es el Señor, se ciñe la túnica y se lanza al agua. Impulsado por un amor que no puede esperar. Por un deseo profundo de estar junto a Él. Aunque eso signifique nadar con dificultad hasta la orilla. Pedro se lanza como quien se lanza a la gracia. Sin condiciones. Sin garantías. Porque el amor cuando es verdadero, no mide riesgos. No calcula consecuencias. Simplemente responde.
Esta actitud suya nos recuerda que la fe no es solo reconocimiento racional, sino impulso afectivo, que nos mueve a correr hacia aquel que nos ha perdonado, que nos ha amado más allá de nuestras negaciones. El fuego encendido por Jesús, inicio de una nueva alianza. Jesús ya ha preparado un fuego. Cuando los discípulos llegan a la orilla, Él los espera no solo con palabras, sino con pan y brasas, con el calor de la acogida, con la intimidad de una mesa dispuesta. El fuego no es solo un recurso doméstico. Es un símbolo de su presencia activa, de su ternura que arde sin consumir, de su deseo de que los corazones vuelvan a inflamarse de sentido. En el Antiguo Testamento, el fuego consumía los sacrificios. Ahora Jesús ofrece un fuego donde lo que se consume no es el pecado, sino el miedo. Y en su lugar, enciende la confianza, la reconciliación, la fraternidad renovada, el resucitado y la ternura, una pedagogía divina. Jesús no los recrimina, no los corrige en voz alta, no los confronta por su huida durante la pasión. Él simplemente está presente, con ternura infinita, con gestos que sanan sin herir, con palabras que reconstruyen sin humillar. Su pedagogía es la del amor paciente, la de quien sabe que las heridas no se curan con reproches, sino con presencia amorosa, con tiempo compartido, con signos de una nueva alianza tejida desde el perdón. Por eso, cada acto de Jesús en esta escena es una declaración silenciosa de misericordia. Un testimonio del modo en que Dios restaura lo quebrado, sin necesidad de devolver golpe por golpe. Pascua no es un evento aislado, es el ritmo de lo cotidiano. La escena nos enseña que la Pascua no fue solo un momento extraordinario, sino el comienzo de una forma distinta de vivir lo ordinario. El resucitado no se aparece en el templo, ni en los lugares sagrados, sino en la vida diaria, en la faena nocturna, en la preparación del alimento, en la brisa del lago. Nos revela que el Dios de la vida no se aleja tras la resurrección, sino que se hace más cercano, más cotidiano, más familiar. Vivir la Pascua es entonces aprender a mirarlo de siempre con ojos nuevos, con la certeza de que allí, en lo pequeño, en lo habitual, Dios sigue revelándose, llamándonos, alimentándonos. El eco eucarístico de la escena, pan, peces y presencia. No puede pasar desapercibido el eco eucarístico de esta escena. Jesús parte el pan, ofrece pescado y come con los suyos, como en Emaús, como en la última cena. Es en el acto de compartir la comida donde se revela su presencia viva. No se trata solo de una comida después del trabajo, sino del anuncio silencioso de que la Eucaristía seguirá siendo el lugar donde se encuentra con su comunidad, donde alimenta no solo el cuerpo, sino la esperanza, donde nos enseña que lo divino no está separado de lo humano, sino que lo eleva, lo transforma, lo santifica. La invitación al desayuno, restauración desde lo humano. Es profundamente conmovedor que Jesús no les hable de inmediato sobre misiones, ni sobre estructuras eclesiales, ni siquiera sobre el futuro del reino, sino que los invite a comer. Vengan a desayunar, les dice.
Y con esa frase, Dios mismo nos muestra su forma de restaurar lo quebrado. Desde lo más humano. Desde lo más básico. Desde el acto sencillo y profundo de compartir alimento. No hay reproches. No hay recriminaciones. Solo hay pan. Brasas encendidas. Y la delicadeza de una nueva intimidad abierta entre Jesús y sus amigos. El resucitado nos enseña que no hay gesto más divino que invitar a otros a la mesa. Que no hay mejor medicina para el alma herida que la ternura ofrecida en lo cotidiano. La piedra angular que vuelve al centro. Pedro. El que negó 3 veces. Ahora es el que nada hasta la orilla. El primero en llegar. El que sin esperar reconocimiento ni perdón verbal. Simplemente se deja alcanzar por el deseo de reencontrarse con Jesús. Este Pedro será la piedra. Pero no por su fuerza, sino por su vulnerabilidad asumida. Por su amor sincero que no se detiene en la vergüenza de sus errores, sino que busca el rostro del amado. Aunque sea a nado. Aunque sea con el cuerpo cansado. Esta escena es el principio de su restauración. Porque ¿quién ha caído? Si vuelve por amor. Será piedra viva en el edificio espiritual que Jesús construye con manos de misericordia. El mar como frontera entre la noche y la luz. El mar tiene un valor simbólico enorme en la Escritura. Representa muchas veces el caos. El peligro. Lo inabarcable. Y sin embargo, es en medio de esas aguas donde se da el milagro. Donde se produce el reencuentro. Donde la voz del Señor irrumpe para transformar la noche en pesca abundante. Así, el mar se vuelve frontera entre el fracaso y la gracia. Entre la ausencia y la presencia. Entre la oscuridad y el fuego de la mañana. Este paso de lo caótico a lo redentor nos habla de nuestra vida interior. De las noches que atravesamos. Donde nada parece dar fruto. Hasta que la voz de Jesús nos llama desde la orilla. Y todo cobra sentido de nuevo. El alba de una nueva relación con el resucitado. Jesús se presenta al amanecer. En ese umbral entre la oscuridad y la luz. Donde el día comienza a revelar lo oculto. Donde todo parece decir que la esperanza es posible. Y es que la Pascua no es un trueno ni una tormenta. Es un amanecer. Suave. Persistente. Fiel. Jesús no irrumpe en la barca como un juez, sino como un amigo que espera. Como un Dios que sabe hacerse presente con discreción sagrada. El resucitado transforma nuestras madrugadas de vacío en encuentros luminosos. Y nos enseña a mirar con esperanza todo comienzo. La obediencia que abre a lo imposible. Cuando Jesús les dice que lancen la red a la derecha. Los discípulos podrían haberse negado. Podrían haber esgrimido su experiencia como pescadores. O simplemente haber expresado su cansancio. Sin embargo, obedecen. Aunque no saben aún quién es el que habla. Esa obediencia abre la puerta al milagro. A la red que se llena sin romperse. A la certeza interior que Juan experimenta cuando dice es el Señor. Porque muchas veces la gracia se revela después del sí. No antes. Muchas veces. Es en la entrega confiada. Sin garantías. Donde descubrimos que Dios estaba ahí. Desde el principio. Esperando nuestro gesto mínimo de fe. La red llena de peces como imagen de misión futura.
La abundancia de peces no es solo signo de bendición. Es también anuncio profético. Anuncio de lo que vendrá después de Pentecostés. Cuando los discípulos salgan a pescar hombres y mujeres de toda lengua y nación. La red es imagen de la Iglesia, que está llamada a acoger sin excluir, a llevar el Evangelio a todos los rincones y a sostener la diversidad sin romperse. Jesús les está diciendo, sin palabras, que el fracaso no es el final, que la misión aún está viva, y que será Él mismo quien la sostenga con su presencia invisible, pero constante. Juan, el discípulo que reconoce primero. Es significativo que Juan sea el primero en reconocer al Señor. No porque lo vea mejor, sino porque su amor es más contemplativo, más abierto a la intuición del corazón. Su experiencia junto al pecho de Jesús, en la última cena, le ha permitido desarrollar una mirada que reconoce lo invisible. Una sensibilidad que no necesita pruebas, sino que se deja guiar por la certeza interior. Juan representa a todos aquellos que no necesitan ver para creer. Que creen porque han sido amados. Porque han amado primero. Y porque han permanecido junto a la cruz. Las brasas, memoria del dolor sanado. Es imposible no recordar que Pedro negó a Jesús junto a unas brasas. Y ahora lo vuelve a encontrar también junto a unas brasas. Pero esta vez no hay negación. Hay comunión. No hay frío de traición, sino calor de reconciliación. Jesús no borra el pasado. Lo redime. No destruye la memoria del dolor, sino que la transforma en espacio de gracia. Las brasas son ahora lugar de encuentro, no de ruptura. Signo de que incluso nuestras caídas, si son entregadas al amor, pueden convertirse en altar de resurrección. La ternura del resucitado que reconstruye desde la orilla. El Evangelio de Juan concluye su testimonio de las apariciones del resucitado con una escena profundamente doméstica, íntima, luminosa desde su sencillez, y cargada de significado para toda la Iglesia de todos los tiempos. Allí, en la orilla de un lago que conocían bien, en una mañana que parecía una más, Jesús resucitado se presenta sin alardes, sin poder visible, sin imponerse, sino llamando desde lejos, como quien sabe que solo el amor sabrá reconocer su voz. Y así es. Porque el discípulo amado, el que se dejó transformar en el silencio de la cruz, es el primero en intuir que esa figura que espera junto a las brasas encendidas es el Señor. No lo reconoce por el rostro, no por el timbre de la voz, ni siquiera por algún gesto milagroso, sino por la abundancia de un signo cotidiano. Por una red llena cuando todo parecía haber fracasado. Por una palabra que reaviva la esperanza cuando la noche ha sido larga e infructuosa. Y allí, cuando se abren los ojos de la fe, Pedro no espera. Pedro no se contiene. Pedro se lanza al agua, como quien desea sumergirse en la gracia que pensaba perdida. Como quien ya no necesita justificaciones ni explicaciones. Porque el amor lo empuja a correr. A nadar. A llegar primero a ese fuego que arde no con reproche, sino con perdón. Con pan. Con ternura encarnada. Jesús resucitado se convierte aquí en el cocinero divino.
En el anfitrión de un desayuno pascual que no se celebra en un templo, sino en la playa, con peces recién pescados y pan compartido. Ese gesto de ofrecer alimento. Después del fracaso. Después de la noche. Después de la negación. Nos revela con profundidad cuál es el modo con que Dios reconstruye al ser humano quebrado. No lo hace con discursos. No lo hace con condenas. No lo hace desde la altura de una gloria inalcanzable, sino desde la cercanía de una mesa tendida al borde de nuestros días. Desde el calor de un fuego que restaura. Desde el pan partido que renueva la confianza perdida. Jesús muestra que ha resucitado no solo porque está vivo, sino porque sigue amando como siempre. Sigue sirviendo como siempre. Sigue esperando como siempre. Lo hace con el mismo estilo de su vida terrena, pero ahora con la victoria sobre la muerte en su ser glorioso. Y en esa fidelidad de estilo, se nos revela el verdadero rostro del resucitado, que no ha cambiado su corazón aunque haya vencido al sepulcro, sino que más bien lo ha profundizado en su misericordia. Este relato final se convierte así en la pedagogía permanente del discipulado cristiano. Porque el Señor no solo quiere que lo sigamos, sino que también aprendamos a mirar como Él, a esperar como Él, a perdonar como Él, a restaurar como Él. Porque cada uno de nosotros tiene momentos de noche sin pesca, de negación silenciosa, de exilio interior donde nos alejamos de lo que somos. Pero si estamos atentos, siempre habrá una voz que nos llama desde la orilla. Siempre habrá una figura que prepara brasas para que no nos congelemos en el remordimiento. Siempre habrá pan que nos devuelva la dignidad de sentarnos de nuevo a la mesa de los hijos. Jesús no deja que nuestras traiciones nos definan. Él nos redefine desde su amor inalterable. Y desde la misión que aún está viva en su corazón. Por eso, esta aparición no es una despedida, sino un nuevo envío. Es el acto último antes de que Pedro reciba la triple pregunta que sanará su triple negación. Es la escena en que Jesús dice con su gesto, tú aún me importas. Tú aún puedes servir. Tú aún puedes amarme. Tú aún puedes pastorear. Y esa palabra silenciosa, dicha con miradas y brasas y pan, es la que sigue resonando cada vez que un corazón humano siente que ha fallado. Y se encuentra con el resucitado no en las alturas, sino en la orilla más sencilla de su vida cotidiana. Así es como termina este Evangelio. No con milagros espectaculares, ni con ángeles en el cielo, sino con fuego encendido, pan compartido. Y una palabra que transforma el alma, es el Señor. Esta es la certeza pascual que nos lanza cada mañana a buscarlo. Incluso en la orilla más inesperada. Incluso en el rostro de los hermanos. Incluso en nuestras propias redes vacías. Porque donde Él está, la noche termina. La gracia comienza. Y el amor vuelve a tener la última palabra. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.